Farsante, tú has sido el ministro corrupto de Toledo, tú has sido el agente de Odebrecht, de Graña y Montero, delincuente, coquero, ladrón, delincuente, ladrón, coquero. Toledo debe estar en la cárcel contigo, delincuente. ¿Qué haces tú? Si has cobrado plata por la interoceánica, coquero, drogadicto. Ese delincuente está ahí, el drogadicto, la interoceánica y la Contraloría, el informe de Matute, El 26 de marzo del 2026, el exministro César Sandoval encaró a Poppy Olivera en un restaurante de Trujillo, en lo que se convertiría en uno de los momentos más tensos de la campaña electoral previa a las elecciones del 12 de abril de 2026. El contexto inmediato del enfrentamiento fue la tensión política generada por las fuertes acusaciones que Olivera lanzó en el debate presidencial contra César Acuña. Calificándolo de líder de una organización criminal, Sandoval, cercano a Acuña, respondió con este encaramiento público. Uno de los insultos que recibió el señor Olivera fue el ministro corrupto de Toledo. ¿Pero a qué se refiere? Fernando Olivera fue candidato presidencial en 2001 por el FIN, el Frente Independiente Moralizador. Quedó cuarto en las preferencias y en lugar de mantener su postura opositoria, apoyó a Alejandro Toledo como pago político. Toledo lo nombró ministro de Justicia en su primer gabinete el 28 de julio del 2001. La contradicción aquí es enorme. Durante la campaña del 2001, Olivera atacó ferozmente a Toledo, acusándolo de drogadicto, pidiéndole que se realice un examen toxicológico e incluso cortándose el cabello para dar el ejemplo. Sin embargo, tras perder las elecciones, hizo un giro de 180 grados, apoyó a Toledo y terminó siendo su ministro de Justicia. El escándalo de las cartas falsas al Vaticano. El mayor escándalo de su gestión como ministro fue el siguiente. En octubre del 2001, siendo ministro de Justicia, se enviaron 3 cartas falsas a la Santa Sede buscando desprestigiar la imagen del cardenal Juan Luis Cipriani y del entonces nuncio apostólico Rino Pasigato. En una de las cartas, supuestamente firmada por el cardenal Cipriani, este le pedía al expresidente Valentín Paniagua destruir cualquier Vladivideo que lo vinculara al régimen fujimontesista. El caso fue investigado por el Poder Judicial, pero no se llegó a sancionar a los responsables de forma definitiva. El 11 de agosto del 2005, Toledo lo nombró como ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el premier Castro Ferrero, que había advertido públicamente que no quería a Olivera en su gabinete, renunció a la medianoche tras la juramentación, arrastrando consigo a todo el gabinete y forzando la salida de Olivera. Solo duró 36 horas como canciller, ganándose para siempre el apodo de Poppy el Breve, uno de los ministerios más cortos de la historia política peruana. La liberación de un líder de Sendero Luminoso. En 2003, Adolfo Laechea, vocero de Sendero Luminoso en el extranjero, fue extraditado de España a Perú. Sin embargo, fue liberado debido a irregularidades en la gestión de la extradición que estaba a cargo de Olivera como embajador de España, lo que le valió duras críticas por negligencia en su gestión diplomática. Otro de los cargos que recibió Poppy Olivera fue la de coquero, y esto se basa a declaraciones juradas de un suboficial de la PNP. Este cargo tiene antecedentes documentados que datan del año 2001. Un suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, Andrés Erasmo Ávila Aragones, firmó el 3 de abril de 2001 una declaración jurada comprometedora. En dicha declaración señaló que cuando presentaba servicios en Ayacucho se entrevistó en varias oportunidades con Olivera, quien era entonces diputado y se hospedaba en el hotel de turistas de Huamanga. El testimonio específico indica: cuando se encontraba en estado de ebriedad cerraba las cantinas, invitaba a comer a todos los presentes, así como también consumía droga y en forma abusiva no permitía la salida ni ingreso de personas que se encontraran en su interior, órdenes que eran acatadas por su resguardo policial. La declaración jurada del suboficial PNP Andrés Ávila Aragones el 3 de abril del 2001. El suboficial presentó este documento al Ministerio Público y pidió acogerse a un programa de protección de testigos que implicaba incluso su cambio de identidad, lo que da cuenta de la seriedad con que tomaba el riesgo de sus declaraciones. Denuncia previa por tráfico de drogas. Esta declaración no fue la única. Previamente, un sujeto identificado como Miguel Salas, alias Agente Sun, ya había presentado una denuncia formal contra Olivera por tráfico ilícito de drogas, TID, lo que motivó la aparición pública del testimonio del suboficial Ávila como corroboración.
La ironía de la historia resulta demoledora, ya que en 2001 Olivera usó la acusación de drogadicto como su arma principal contra Toledo durante la campaña presidencial. Pedía públicamente que Toledo se realizara un examen toxicológico y se cortó el cabello para dar el ejemplo. Años después, él mismo recibió exactamente la misma acusación, este caso en el debate presidencial del 2026. El candidato Wolfgang Grosso le respondió directamente a Olivera cuando éste le cuestionó: "Me he tomado una prueba toxicológica. Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar", fueron las palabras del candidato presidencial Grosso en el debate presidencial del 2026. Tercer cargo: peón de Odebrecht y Graña y Montero. Para entender el contexto de este cargo es indispensable conocer el proyecto. La carretera interoceánica sur es un megaproyecto vial que conecta el Atlántico con el Pacífico, atravesando la selva y sierras peruanas. Su construcción costó más de $1.000 millones y fue ejecutada por un consorcio liderado por Odebrecht, junto con Graña y Montero, JJC Contratistas e ingenieros civiles y contratistas generales. Graña y Montero, actualmente denominado AENSA, es una de las empresas peruanas más afectadas por la red de corrupción Lava Jato, investigada específicamente en la concesión de la carretera interoceánica. El ex directivo José Graña completó el pago de una reparación civil de 39.9 millones de soles en favor del Estado peruano, y es aquí en donde entra la investigación fiscal en contra de Olivera. El equipo especial Lava Jato abrió investigación preliminar contra Olivera por su presunta intervención a favor de Odebrecht para que se le adjunte la obra de la Interoceánica Sur. La fiscal Giovanna Mori lleva la indagación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia. También fueron investigados junto a Olivera el expresidente Toledo y los exministros René Cornejo y José Ortiz por colusión en agravio del Estado. Y aquí entra una pieza importante y más comprometedora, es una conferencia de prensa del propio Olivera que data del 12 de agosto del 2005. En ella, el propio acusado reconoció haber intervenido directamente en el levantamiento de las observaciones que había hecho la Contraloría al contrato, declarando haber viajado desde España, donde se desempeñaba como embajador, especialmente para tratar el tema en Lima. ¿Y quién estaba ahí para contribuir a resolver el problema? Con toda modestia, Fernando Olivera. Fueron las palabras del señor Popio Olivera en la conferencia de prensa un 13 de agosto del 2005. Ahora, según los documentos fiscales, Toledo llamó por teléfono a Olivera, que estaba en España, para que viniera a Lima. Ya en Lima, le habría ordenado que llamara al contralor Genaro Matute para conversar sobre las conversaciones que el órgano de control había hecho sobre una sobrevaloración del 100% del precio de la obra. Y la defensa de Olivera fue la siguiente: negarlo rotundamente, haber estado en alguna negociación con Odebrecht, sosteniendo que nadie me menciona, nadie me acusa. Respecto al video del 2005, argumentó que fue una declaración política, dada en el contexto de su ruptura con Toledo, y que lo que él defendía era el proyecto en sí, no el contrato con Odebrecht. Y en 2019 declaró en 2 oportunidades ante el fiscal José Domínguez Pérez, calificando la investigación como un refrito. Cargo 4. Cobro de dinero por la interoceánica. Luego de años de intervención, el equipo Lava Jato concluyó que Alejandro Toledo merece 20 años y 6 meses de cárcel por haber recibido $35 millones de Odebrecht. El exdirector de la constructora brasileña, José Barata, declaró ante autoridades peruanas y Brasil que sobornó a Toledo para asegurar la construcción de los tramos de la Interoceánica Sur. Y aquí es donde entra el papel de Olivera en el esquema de la corrupción. El Ministerio Público se opuso al intento de Olivera de archivar su caso, argumentando que, a diferencia de otros acusados que solo emitieron informes jurídicos, Olivera, en su calidad de embajador, habría aprovechado su posición como diplomático para influenciar directamente en decisiones cruciales relacionadas con el proyecto, siendo investigado formalmente por el tráfico de influencias y lavado de activos. Ahora, ¿recibió Olivera dinero directamente? Hoy en día no existe evidencia pública de pago directo hacia Olivera. Cuando se le preguntó directamente si a sus bolsillos llegó dinero de la corrupción, él respondió: "Me ofende su pregunta. Yo tengo credenciales de toda mi vida de luchar contra la corrupción", fueron las palabras de Fernando Olivera en una entrevista con El Comercio. Y cargo 5, el informe de Matute. Ahora, ¿quién era Genaro Matute? Genaro Matute era el Contralor General de la República en 2005, el máximo funcionario del organismo encargado de fiscalizar el gasto del Estado peruano. Era él
quien tenía la potestad legal de bloquear o autorizar contratos del Estado cuando existían irregularidades, y sus informes eran vinculantes para la decisión de proinversión. Las dos observaciones clave. El Contralor Matute emitió un informe desfavorable sobre la Interoceánica por dos razones concretas y documentadas. Existía una sobrevaloración del 100% en el costo de la construcción respecto a referencias históricas de proyectos similares, y Odebrecht tenía juicios abiertos con el Estado peruano, lo que impedía legalmente que contratara con él según la normativa vigente. Actualmente, la Contraloría señaló que la obra no había pasado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, es decir, se estaba entregando la buena pro de la carretera prácticamente a ciegas, sin la evaluación técnica correspondiente. Por este entonces, Olivera, junto al ex ministro de Transportes José Ortiz y René Cornejo, director de Proinversión, fue a la Contraloría a reunirse con Matute. Les dijeron al Contralor que la obra era de gran importancia nacional. Según la propia versión de Olivera, Matute admitió después que habían cometido un error al comparar la Interoceánica con costos históricos de carreteras en 20 años, y que en ningún momento Olivera hizo alguna presión. Sin embargo, el giro más revelador es lo que sucedió inmediatamente después de la reunión. El Contralor Matute se retiró de la reunión y, después de algunas horas, volvió y concluyó rápidamente que el costo del proyecto estaba dentro de los parámetros razonables. Es ese giro del Contralor de un informe de negativa a una validación en pocas horas lo que los fiscales lo interpretan como el resultado de la presión ejercida por Olivera y los demás funcionarios. Ahora, existe un detalle especialmente comprometedor sobre los hechos del 4 de agosto del 2005. A las 10 de la mañana, minutos antes de la firma prevista del contrato, Proinversión recibió un oficio de la Vicecontralora General advirtiendo que Odebrecht y Graña y Montero tenían procesos judiciales por y contra el Estado. A pesar de esta advertencia formal, ese mismo día, 4 de agosto, se firmó el contrato. Este hecho es central en la investigación fiscal porque demuestra que la firma se realizó ignorando una advertencia expresa de la propia Contraloría recibida minutos antes de la ceremonia. Ahora, por último, Pope Olivera, en sus propias palabras en la conferencia de prensa del 13 de agosto del 2005, relató que el 4 de agosto, cuando se iba a firmar el contrato, el Contralor envió un oficio a última hora diciendo que no procedía porque Odebrecht tenía juicios con el Estado, y él mismo reconoció ante la prensa haber intervenido para resolver el problema. En resumen, el panorama judicial del señor Olivera al momento de las elecciones del 12 de abril del 2026 es el siguiente. En 2019 se celebró investigación preliminar por el caso Odebrecht, específicamente por el tráfico de influencias y lavado de activos vinculados a la Interoceánica. En 2023, Olivera presentó un recurso de excepción de improcedencia argumentando que los hechos no configuraban colusión agravada, y el Ministerio Público se opuso al archivo. En 2024 fue detenido brevemente al regresar de España, aunque por un caso diferente, una querella por difamación agravada contra la gobernadora de Moquegua. El Poder Judicial ordenó su liberación pocas horas después. Actualmente es candidato presidencial del Frente de la Esperanza para las elecciones del 12 de abril de 2026, usando nuevamente la escoba como símbolo de lucha contra la corrupción. Y por último, César Acuña presentó una querella contra él reclamando 20 millones de soles de reparación por las acusaciones lanzadas durante el debate presidencial. Creo que después de todo esto podemos quedar en resumen que el señor Pope Olivera no es más que un perro que solamente ladra y nada más, ya que en su historial no está nada limpio. El simple hecho que haya tenido contacto con proyectos con Odebrecht, siendo que están bastante turbios y desde un tema en el cual él nunca debió haber intervenido, ya se habla bastante del tipo de persona que es este señor. Pero bueno, al final del día se disfruta bastante del show que nos llega a dar en los debates presidenciales y que esperemos a la gente que nos gusta reírnos de las desfachotadas que dice este señor siga adelante para así poder sacarnos unas risas en todo este estrés político.